En Agencia Central de Noticias, nuestros colaboradores opinan. Hola Francis, buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes y el tema que abordaremos el día de hoy es la reforma al Código Fiscal de la Federación. El 8 de septiembre del año en curso, el Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, en el cual vienen incluidas modificaciones relacionadas con pero lo que nos atañe es la iniciativa de la reforma al Código Fiscal de la Federación, misma que de ser aprobada entrará en vigor el 1 de enero del 2021. Es menester mencionar que se propone reformar diversas disposiciones, como los artículos 40, fracción tercera, 40-A, tercera, fracción tercera, que actualmente se refieren a las atribuciones que tiene el Servicio de Administración Tributaria para el aseguramiento precautorio al contribuyente o al responsable solidario, cuando estos no cumplan con sus obligaciones fiscales. El cambio que se propone es agregar a los terceros. Según el presidente, estos terceros deben ser sujetos de aseguramiento precautorio. Asimismo, se propone agregar, en el caso del aseguramiento precautorio, en primer lugar, los depósitos bancarios, las cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, etc., dinero, metales preciosos, bienes inmuebles, bienes muebles, la negociación del contribuyente, así como los derechos de autor y obras artísticas, colecciones científicas, joyas, entre otros. Para que se lleve a cabo el aseguramiento precautorio, debe estar reglamentado y la autoridad fiscal debe cumplir con las formalidades para realizar los actos de molestia, los cuales son: primero, emitir un mandamiento legítimo de autoridad que aperciba al obligado a que, de no cumplir con lo solicitado, se hará acreedor al mecanismo. 2. Precisar qué mecanismo se aplicará, indicando que se encuentra previsto por la ley. Y, tercero, notificar tal determinación al sujeto obligado en caso de que no haya acatado el mandamiento o el mandato en el plazo establecido. Todo lo anterior porque el presidente dice que es para eliminar las malas prácticas que dañan al fisco en general, así como también señala que estas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera arbitraria, además que es legal por así considerarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo principal es que estas modificaciones al código en comento es en el sentido de no crear nuevos impuestos, así como de combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, con diversas modificaciones, las cuales señalaremos las más graves e importantes para la sociedad mexicana. Ahora, todo lo que propone suena muy bien. Lo importante es que se dice que estas iniciativas son para combatir la corrupción y Hacienda pueda captar más recursos sin elevar los impuestos. Sin embargo, solo señala, en el caso de agregar a los terceros para ser sujetos a aseguramiento precautorio, solo compensarse que pueden oponerse a las atribuciones del SAT, pero no porque sean los principales culpables de las malas prácticas o bien sean los que se niegan a cumplir sus obligaciones fiscales, según el presidente López Obrador. Es decir, del hecho de que los contribuyentes y los responsables solidarios no cumplan sus obligaciones fiscales, entonces esta iniciativa propone que los terceros deben ser susceptibles a dicha medida. Ejemplo, si Juan Pérez tiene un negocio pequeño, dado de alta ante el SAT, y a su vez tiene dos socios, los cuales son sus hermanos, Pedro y Francisco, el primero de ellos, o sea Juan Pérez, es el sujeto obligado a cumplir las obligaciones fiscales, en su caso, pagar impuestos o bien el aseguramiento precautorio. Pero Juan Pérez no tiene dinero para pagarle al fisco, entonces el fisco va a buscar a los responsables solidarios, o sea a los socios, los cuales son Pedro y Francisco, pero para que estos paguen los impuestos por Juan Pérez, o también sea susceptible del aseguramiento precautorio. Pero resulta que el negocio no anda bien y no hay ganancias, entonces tampoco pueden pagar los impuestos y tampoco hay nada que asegurar y no hay a quien cobrarle. Entonces el presidente, con esta iniciativa al código, dice que sí hay a quien cobrarle y aplicarle este aseguramiento, el cual se llamará Alfredo, pero Alfredo no tiene nada que ver con Juan Pérez, ni con Pedro, ni con Francisco. Alfredo solo es un proveedor, el cual
les vende su mercancía o sus productos que él mismo hace en su casa. Entonces, el que terminaría pagando los impuestos que debió pagar Juan Pérez y sus hermanos sería Alfredo por ser el tercero, o bien en el caso, el aseguramiento precautorio se le aplicará a Alfredo y no a Juan y a sus hermanos. En relación con el orden en el que deben llevar a cabo dicho aseguramiento, actualmente es de la siguiente manera. En primer lugar, son bienes muebles, luego cuentas por cobrar, luego acciones, bonos, cupones y así sucesivamente. Los depósitos bancarios ahora pasan a formar el primer lugar para ser susceptibles del aseguramiento precautorio. Esta reforma, mejor dicho, suena a una arbitrariedad porque hasta ahora no se permite que tus depósitos sean asegurados, algo que actualmente no está permitido por la ley. En conclusión, entonces aquí se dejan ver dos cosas. Primero, que este gobierno ya se gastó el dinero o no tiene dinero, y la otra es que propone una medida legal para someter a los adversarios políticos, y veamos por qué. En meses recientes escuchamos la arbitrariedad con la que cancelan cuentas bancarias, violando preceptos constitucionales, incluidos derechos que costaron sangre, como lo son el derecho de libre asociación y de libre expresión de ideas. Caso concreto, Presa La Boquilla, Chihuahua y Movimiento Antorchista Nacional, y otros no tan sonados por así convenir al gobierno actual. Entonces, cabe preguntar, ¿qué nos garantiza que no será así con estas iniciativas de reforma, que de aprobarse no se utilizarán de manera arbitraria contra cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno actual? La respuesta es que no hay garantía alguna, porque el presidente dice que se respetará la ley y el debido proceso, y siempre se hace todo lo contrario, incluso violando la ley y pasando por los derechos humanos. Y no es que no se esté de acuerdo con los cambios sociales, el problema son las reformas a la medida de la 4T que violan derechos consagrados en la Carta Magna, que conste afectará a todos los mexicanos y no solo a organizaciones sociales o grupos políticos. Muchas gracias, Francis. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.